26, 27 y 28, gloria al Señor. Pero también, ¿quién sabe qué es lo que se celebra en 2 semanas? A ver. ¿Varones? ¿Ustedes se acuerdan? Aleluya. ¿Ya? ¿Qué se celebra? No, ya son los jóvenes. Pero yo creo que todos ya sabemos qué se celebra, ¿verdad? Gloria al Señor, todos van a necesitar hablar con los varones en esta tarde. Gloria al Señor, antes que nos vayamos. Bendito Dios. Es la próxima semana. Esto es la próxima semana. Ay, nos agarramos desprevenidos, varones. Siempre nos agarran desprevenidos nosotros, ¿verdad? Las hermanas con meses anticipados ya están listas. Nosotros en los últimos días estamos corriendo lo que hacemos. Bueno, no voy a meterme en la parte triste ahorita. Gloria al Señor. Bueno, una vez más, que Dios bendiga, bienvenidos todos en esta tarde, gloria al Señor. Qué bueno que se dieron tiempo para estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me alegra ver a mi hermano Arturo. Cada vez que conmigo, gloria a Dios. Amén. Un día más. Amén. Igual los hermanos que han estado con nosotros, el hermano Oscar, a su familia, Héctor, pero siempre me cambio el nombre. Héctor. Es Héctor, ¿verdad? José, Oscar, sí, entonces estaba bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entre Oscar y Héctor, ahí me están. ¿Cuál es? Gloria al Señor. Pero qué bueno, hermano, su familia también nos acompaña. Gloria a Dios. Y bueno, nos faltan muchas personas hoy. Pero gloria a Dios, estamos vivos. Amén. Estamos vivos. La pandemia nos quería llevar, pero estamos vivos. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos vencido y gracias a Dios por ello. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, oremos por los que todavía están pasando. Hermanos, que el Señor nos diga. Es Dios, amén, el que nos diga. Hoy en esta tarde vamos a continuar en el libro de Colosenses, capítulo 1. Estoy en el verso 9. Gloria a Dios. Capítulo 1, en el verso 9. Es ahí donde vamos a cubrir el día de hoy. Gloria al Señor. Aleluya. De repente encuentro temas muy llamativos que digo, voy a dejar. Pero si hago eso, nunca terminamos lo que comenzamos también. Voy por partes, gloria al Señor. De vez en cuando nos salimos porque tengo que hacer otras cosas. Pero quiero que tengan en mente que la razón por la cual he tratado de tomar una secuencia de temas que van en cada libro y llevarlos así para que nosotros vayamos comprendiendo lo que está en la palabra del Señor. Amén. Y eso nos ayuda no solamente conocer lo que la Biblia dice, pero aplicarlo a nuestra vida en el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el verso 9 leemos la palabra del Señor hasta el verso 13, 9 a 13. Dice así la Escritura, gloria al Señor, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Agradecemos, Señor, por tu Santo Espíritu que está con nosotros, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, porque a través de tu palabra tú nos das el conocimiento y la sabiduría que necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que vamos a recibir en esta tarde. Y sé tú el que habla a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro ser enteramente, para que nosotros podamos, Señor, educarnos en tu palabra y crecer en un ambiente espiritual sano, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Alguna vez ha tenido problemas para orar porque no sabe por qué orar? Bueno, yo creo que todos hemos tenido alguna dificultad así en la vida, ¿no? De repente dice, ¿y ahora por qué oro? Y estamos batallando, buscando por qué orar. Dice, y bueno, dice, pues ya oré por esto, ya oré por aquello.
Y batallamos muchísimo de repente para orar, y de repente hay personas que batallan tanto que se quedan dormidos orando. Aleluya. Ya. Estaban orando en el Espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor, con los ojos cerrados y roncando. Gloria al Señor. Ya. Algunos hermanos tienen tanto problema para orar que para dormir. Bueno, póngase a orar y se queda dormido rápido. Es una mala recomendación, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero le quiero decir algo interesante que nos dice la palabra del Señor, que hay muchos motivos para orar, ¿okay? Muchos motivos, y aquí nos vamos a encontrar en esta tarde. Si usted batalla para orar, bueno, le voy a decir que aquí va a encontrar suficientes motivos para orar, porque aquí es lo que Pablo está enseñando. Amén. Estaba enseñando, o nos está enseñando, que él se preocupaba por todos los hermanos y cada oportunidad que tenía oraba por ellos. Amén. Y eso es lo que hemos leído. Amén. Con frecuencia entonces vamos a encontrarnos preguntando, ¿y ahora por qué oro? Pues bueno, hoy usted se va a dar cuenta por qué tiene que orar. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos van a sobrar razones por las cuales orar, para qué orar y por quiénes orar. Hay un sinfín de motivos. Amén. Gloria al Señor, para darle gracias a Dios e interceder. Hay un sinfín de motivos. Así que Pablo encontraba en cada ocasión, hermanos, una razón para orar. Él no estaba batallando para eso. Gloria al Señor. Él tenía muchos motivos para orar y darle gracias a Dios. Ojalá que nosotros aprendamos esa parte de lo que vamos a estudiar en esa tarde y también lo apliquemos a nuestra vida. Que seamos personas agradecidas con Dios y que le demos la gloria a Dios por todo, pero a la misma vez que oremos por todas las personas que conocemos, por todas las personas que oímos que están batallando, por todas las personas, o sea, que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo para la gloria del Señor. Amén. El primer motivo que encontramos es que en el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra inteligencia espiritual quiere decir conocimiento. Amén. O sea que Pablo dice que él oraba por los hermanos para que fueran llenos de ese conocimiento. Amén. Para que fueran llenos de la sabiduría de Dios, el conocimiento espiritual. Gloria al Señor. Porque son cosas indispensables en la vida cristiana. Entonces, ahí encontramos el primer motivo por el cual nosotros debemos de orar. Señor, dame inteligencia, Padre, dame entendimiento espiritual, dame sabiduría, porque lo necesitamos. Amén. Gloria al Señor. El hermano Moore dice en sus escritos que hay dos peticiones básicas que se deben de hacer en cada oración. Dos peticiones básicas que nosotros deberíamos de saber cómo hacerlas. La primera es el discernimiento de la voluntad de Dios y la segunda es hacer la voluntad del Señor. Una vez que le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos ayude a conocer su voluntad, ahora, ¿cómo yo voy a poder hacer la voluntad del Señor? Porque de repente no nos ayudaría mucho saber la voluntad de Dios y no hacerlo. Amén. Por eso dice el hermano que es muy importante saber cuál es la voluntad y cómo llevarla a cabo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hacemos en nuestra oración. Pedimos a Dios que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder llevar a cabo lo que Él desea en nosotros, que nos está enseñando día tras día. Bendito sea Dios. La sabiduría, como ya todos sabemos, el lenguaje que fue escrito en el Nuevo Testamento es Sofía, el lenguaje griego, Sofía, que simplemente significa los primeros principios fundamentales. Sabiduría. ¿Ok? Primeros principios fundamentales. Pero luego hay otra palabrita que del mismo lenguaje, que es conocimiento. Y es sinesis en el lenguaje original, pero este sinesis quiere decir entendimiento crítico. O sea, más profundo. No solamente entender una parte, pero va más profundo. Gloria al Señor. Uniendo las dos palabritas a Sofía y sinesis, significa la habilidad o la capacidad de poner en práctica los primeros principios en cualquier situación que se nos viene en la vida. Es la capacidad que Dios nos da para poder poner en práctica
sabemos de la voluntad del Señor en nuestra vida cotidiana. Es interesante cómo se va desarrollando la palabra del Señor. Cuando escuchamos a Pablo decir, yo estoy orando por ustedes para que sean llenos de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si lo podemos leer así corridito y bueno, qué bonito está este texto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir conocer entonces los primeros principios básicos de la vida, pero también aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y todos necesitamos entendimiento y sabiduría para eso. Porque, hermanos, no se necesita entendimiento y sabiduría para meterse en problemas. ¿Cierto? ¿Verdad? No se necesita 2 personas para hacer un mal. Eso es fácil, usted solito lo puede hacer. Pero para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, usted necesita el entendimiento y la sabiduría. Aunque sea lo más básico. Por eso es la importancia de la sabiduría y el entendimiento. Gloria al Señor. Ahora bien, aleluya. Tener sabiduría y conocimiento quiere decir comprender las grandes verdades del Evangelio, o sea, lo profundo de Dios que se relata en el Evangelio. Pero no solamente comprenderlo, sino ser capaces de aplicarlo en nuestras decisiones diarias. Gloria al Señor. Eso es lo bonito del Evangelio. Que no solamente nos enseña las verdades que estaban escondidas en Dios, pero ahora nos dice cómo lo puedes aplicar a tu vida, cómo puede ser útil en tu vida. Gloria al Señor. Eso es lo que sucede cuando aplicamos el Evangelio en nuestra vida, produce cambios. El Evangelio produce cambios como la vez pasada. Cuando llega a la vida de una persona, un individuo, ya sea un drogadicto, alcohólico, cualquier vicio que tenga en la vida, cualquier problema que tenga en la vida, hasta las enfermedades, hermano, Dios las transforma. Esa persona es sanada para la gloria de Dios. Porque el Evangelio es un Evangelio de poder. Amén. Amén. Alabanza a su nombre. Eso significa pues que cuando comenzamos a conocer las verdades de Dios en el Evangelio y las aplicamos a nuestra vida, va a ser cambios. Algo va a suceder. Ya no vamos a poder ser las mismas personas. Eso entonces significa que, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es importante. Escudriñamos la Escritura y la Escritura nos trae cosas que nos ayudan a vivir una vida mejor en Cristo Jesús. Aleluya. El error más grande que podemos cometer es acumular sabiduría, como lo hacían los falsos predicadores en el tiempo de Pablo, los gnósticos. Ellos, hermanos, querían oír todo tipo de cosas misteriosas. Yo creo que ustedes han leído el libro de Hechos, cuando Pablo llegó predicando el Evangelio de Jesucristo, y hubo un grupo por ahí que oyeron que Pablo predicaba cosas nuevas, y dice el libro de Hechos, y ellos no estaban interesados en escuchar nada más, sino en puras cosas nuevas. Invitaron a Pablo, pero no para querer saber de lo que Pablo exactamente estaba predicando, sino como eran cosas nuevas, ellos querían discutirlo. Y bueno, Pablo les expuso la verdad del Evangelio, y cuando oyeron de qué se trataba, lo rechazaron. Ellos solamente querían acumular sabiduría. ¿Para qué? Para saber. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando empezamos a acumular la sabiduría, hermanos, si no la aplicamos a nuestra vida, no va a producir nada, no va a producir ningún cambio, no va a producir absolutamente nada que nos ayude a mejorar nuestra condición de vida. No hace nada. La sabiduría en sí puede estar amontonada en nuestra mente, pero no produce nada. Pero cuando la aplicamos a nuestra vida, la aplicamos a nuestras decisiones, la aplicamos en nuestro cotidiano vivir, va a producir cambios. Amén. En nosotros y en nuestra familia. Gloria al Señor. Aleluya. Es mejor que empecemos por empezar a aplicarlo a nuestra propia vida. Porque cuando tu vida se produzcan cambios, en tu persona se produzcan cambios, los que te ven, los que viven contigo, las personas que te rodean, viene la pregunta: ¿qué hiciste? Eres diferente, ¿qué fue lo que pasó? Ahí es donde digo, conocí el Evangelio de Jesucristo y me está transformando.
Aleluya. Pero si tengo un montón de conocimiento, pero no lo aplico en mi vida, seré igual que esas personas y jamás me van a preguntar qué he hecho. ¿Por qué? Porque soy igual que ellos. No miran nada diferente. Amén. Por eso el entendimiento y la sabiduría que Dios da es para transformar nuestras vidas y para transformar a lo que está a nuestro alrededor. Amén. Es importante que sepamos que el Evangelio es un agente de cambio. Cuando te toca te va a cambiar. Cuando llega a tu corazón te va a transformar. El conocimiento de Dios transforma para una vida mejor. Gloria al Señor. Dios no nos saca de la oscuridad para dejarnos de la oscuridad. Dios nos saca de la oscuridad para trasladarnos a la luz de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. La sabiduría, hermanos, la sabiduría acumulada solo se convierte en información. Aleluya. No hace nada más. La sabiduría y el conocimiento son como la brújula, o deben de ser como la brújula. Nos dicen en dónde estamos situados y qué dirección tomar. Aleluya. Nos dicen cómo estamos delante de Dios. Amén. Y nos dicen qué hacer con ella. Bendito sea Dios. Así que si usted ya sabe de la sabiduría, conoce ese asunto del Evangelio, ahora, ¿cómo lo está aplicando a su vida? ¿Cómo lo está aplicando? Aleluya. Pablo quería que los colosenses aplicaran todo lo que estaban conociendo de Dios a sus propias vidas. ¿Para qué? Para que tuvieran más inteligencia, más sabiduría. Inteligencia espiritual dice en esa versión que estamos leyendo ahí. Pero en otras versiones dice conocimiento. Gloria al Señor. Significa que también, así como hay inteligencia artificial, hay inteligencia en diferentes aspectos de la vida, en la parte espiritual también hay una inteligencia espiritual. Amén. En los cristianos debe de manifestarse la inteligencia espiritual. Aleluya. Saber discernir entre las cosas. Gloria al Señor. Estamos viviendo una época en donde la gente está perdiendo el discernimiento. Mucha gente no sabe discernir. Escuche a su alrededor lo que está aconteciendo. La política, la gente en la calle. Gloria al Señor. Aleluya. Unos niños, mi esposa llevándolos a la escuela, comenzaron a discutir. Un niño le decía a una niña: tú puedes ser hombre si tú quieres. A una niña. Y la niña dijo: no, yo sé quién soy. Ahora, entiéndase que llegamos a un punto donde el discernimiento se está yendo por el piso. ¿Por qué razón? Porque el mundo está rechazando lo de Dios. Pero el cristiano no puede hacer lo mismo que el mundo hace. Él necesita conocerlo de Dios y tener los pies bien puestos en él. Amén. Aleluya, que no nos engañe. Alabado sea Dios. Por eso es que los que tienen niños pequeños necesitan tener las antenas bien paraditas. Porque el mundo está corrompiendo a nuestras criaturas con su sabiduría. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sobre el conocimiento y la sabiduría sirven para, bueno, veamos lo que le dice Pablo en el siguiente verso. En el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para eso sirve. ¿Cómo sé yo cómo agradar a Dios? Es a través del conocimiento y la sabiduría que Dios da. Amén. Pero luego dice, llevando todo fruto en toda buena obra. Nos podemos cansar de hacer el bien. Pablo lo dice en el libro de Gálatas: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a cosechar si permanecen. Uno se puede cansar tarde que temprano de hacer el bien. Así como se cansa de trabajar, se cansa de otras muchas cosas, uno se puede cansar en la vida y decir: ya no quiero hacer más esto. Pero dice que se necesita sabiduría y entendimiento para continuar haciendo el bien. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios: y creciendo en el conocimiento de Dios.
Uno puede adquirir un conocimiento empírico, o sea, el conocimiento que no necesita estudiar, ¿no? Usted sabe las cosas porque las ha visto, las ha observado. Pero la otra parte del conocimiento científico, ya cuando estudia las cosas, ¿verdad? Y cambia el asunto, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que, bueno, va creciendo en el conocimiento del saber de las cosas. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Viene uno al Señor y uno escucha de Jesús, de Dios y ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero no es todo. Es el principio del conocimiento. Es el principio de saber de Dios. Mientras más uno avanza en el Evangelio, estudiando, viendo lo que Dios hace, experimentando en nuestras vidas el poder de Dios cotidianamente, hablando con el Señor, manteniendo una buena relación con Dios constantemente, hermano, nuestro conocimiento no solamente se hace como un árbol que va creciendo, pero se va fortaleciendo a tal grado que usted conoce a Dios de una manera profunda. Amén. Casi por lo regular, hermanos, tenemos la tendencia de que, bueno, si estoy en una iglesia, si yo soy esto, ya conozco a Dios. No es así. Todos conocemos el mar, pero lo conocemos por encimita. Porque desde que usted se acerca por ahí en las calles donde ya el mar se mira la gran cantidad de agua y dice, oh, ese es el mar, ¿sí? Pero no es todo el mar. Porque tiene una profundidad inmensa. 14, 15 kilómetros para abajo en ciertos lugares. ¿Y qué hay en esos lugares? Eso es algo que desconocemos completamente. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el mar. Los que se han atrevido a meterse, bueno, se dan cuenta de lo que hay. Pero cuando usted y yo vamos a la playa, uno mete el pie, le llega el agua hasta por aquí en la cintura o en el tobillo y ya me metí al mar. Te metiste a la orilla del mar. Cuando tú hablas 10 minutos con Dios, 5 minutos con Dios, ya le oré a Dios, ya conozco a Dios. No, tú no conoces a Dios, apenas estás empezando. Porque conocer a Dios se necesita tiempo. ¿Cuántos tienen ya 50 años de casado aquí? 40, 30. Hay uno de 30, 2 de 30, 3 de 30, 4 de 30, 5 de 30. Miren nada más. ¿Dónde está el hermano Lupe? ¿Conoce usted bien a la hermana Juanita? Sí. Pero tú hay cositas que apenas, ¿verdad? Ya. Que estaban fallando. No se diga de los que apenas se conocen y ya se casan a los 8 días. No, es que ya la conocí, la quiero mucho. No la conoces, la has visto. Tú no lo conoces, lo has visto y claro, qué guapo y oh, qué lindo. No lo conoces de verdad. ¿Sí? Las parejas que hacían muchos años estaban batallando todavía. Todavía tenemos fricciones, todavía nos estamos acoplando. Somos como las piedras que se van arrastrando por las aguas del río, ¿no? El río las va limando y las va limando. Cuando se encuentran las piedrecitas bien lisitas, qué bonitas piedras. Sí, pero no todo el tiempo fueron así. El agua del río tuvo que hacer tremendo trabajo, arrastrar esas piedras y kilómetros, tallándolas unas con otras, hasta que se formaron unas piedras bien bonitas y lisitas. Así es el matrimonio. El conocer a Dios es semejante. Las experiencias de la vida, el estar constantemente buscando la presencia de Dios, escudriñando la palabra, nos lleva al conocimiento de Dios a una profundidad que al principio no conocíamos. Por eso, hermanos míos, cuando encontramos esta partecita de crecer en el conocimiento de Dios, se necesita la sabiduría y el entendimiento. Porque si no, muy pronto nos cansamos. Alabado sea Dios. Aleluya, no quiero desanimar a los que apenas están empezando con el Señor. Pero esa es la realidad, necesitamos conocer a Dios. Amén. Gloria a Dios. En los matrimonios donde se cansan luego, después de 2, 3 años, ¿ya? Porque los primeros 7 años es la prueba del matrimonio, los roces y los rozones. ¿Ya?
Gloria al Señor, pasa la prueba de fuego, el matrimonio. Gloria al Señor. Y ahí es donde muy pocos en el primer año, tú por allá y yo por acá, ¿verdad? Otros en el segundo año, otros en el tercer año, otros en el séptimo año. Gloria a Dios. Otros ya a los 50, 60 años, pero ya es una minoría más pequeña. Pero la mayoría de gente se divorcia en los primeros 7 años, porque no se aguantan el uno al otro. Los razones son muy fuertes, ¿cierto? Se están conociendo, se están acoplando. Si quieren seguir perdonando, van a tener que seguir aguantando ahí, soportándose el uno al otro, ¿verdad? Es doloroso, pero ahora quiero decir, el conocer a Dios de la misma manera, van a haber momentos difíciles en la vida. Gloria al Señor. Y uno no puede solamente conocer a Dios en los momentos bonitos, en los momentos donde sentimos la presencia de Dios solamente. No, va a haber momentos de soledad en tu vida. Amén. Pero a través de ello vas a conocer a Dios. Amén. Va a haber momentos de dolor en tu vida, pero a través de ellos vas a conocer a Dios. Amén. Amén. Para eso se necesita el entendimiento y la sabiduría. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Entonces, hermano, ¿qué otra cosa podemos pedir en nuestra oración? Pedir por la fortaleza que Dios da con todo su poder. En el siguiente verso, que es el verso gloria al Señor, el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que debemos de pedir la fortaleza de Dios. Nosotros somos fuertes cada uno en su propia estructura física. Somos fuertes cada uno. Amén. Pero la fortaleza de la cual la palabra del Señor nos está hablando aquí va más allá de nuestras fuerzas. Gloria al Señor. Esa fortaleza la tenemos que pedir porque en primer lugar, como creyentes, somos gente espiritual. Y nuestras batallas van a ser espirituales. Vamos a enfrentar un enemigo espiritual todos los días. No es esporádicamente, no es de vez en cuando por allá, todos los días. Es una batalla continua. Pero no solamente el enemigo que todos conocemos como diablos, demonios, no. Hay otro enemigo que es nuestra propia carne, nuestros propios deseos carnales. Amén. El mundo. Todo eso pelea contra la vida cristiana. Todo eso está en contra de la vida cristiana. Tenemos enemigos que nos están queriendo de alguna manera, hermanos, apartar de Dios, en el conocimiento del Señor. Yo me doy cuenta que mucha gente viene al conocimiento de Dios, pero así como llegan también desaparecen. ¿Por qué razón? Porque la presión es bastante. Uno tiene que reconocer que la presión espiritual es fuerte y no mucha gente va a aguantar. Pero el que aguanta tiene que saber que tiene que fortalecerse en Dios para poder permanecer. Por eso Pablo dice, hermanos, si una cosa debe de ser es tener la sabiduría y el entendimiento de Dios para poder fortalecerse en el Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Fortalecernos en Dios, hermanos, tiene sus razones muy primordiales en el aspecto de que vivimos en un mundo, hermanos, en donde es hostil hacia las cosas espirituales, es opuesto al Evangelio. El sistema, hermanos, de este mundo está opuesto al sistema de Dios. Son dos sistemas completamente opuestos. Esos sistemas son los que arrastran a la humanidad, tanto para un lado como para otro. Y es ahí donde necesitamos la fortaleza del Señor. Amén. El que está en Cristo debe fortalecer en Cristo. Bendito sea el Señor para esas batallas. Las batallas espirituales que enfrentamos, hermanos, necesitamos la fuerza de Dios para poder llevarlas a cabo. Amén. Efesios capítulo 6, en el verso 10, tal vez usted ya lo conozca de memoria, pero dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcase en el poder del Señor y en la grandeza de su nombre. Eso es lo que dice una versión. Gloria al Señor. Significa pues que nosotros debemos de agarrar de las fuerzas de Dios todos los días. Por eso es que en nuestra oración cotidiana, donde pedimos, Señor, fortaléceme en este día, Señor. Nehemías creo que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos fortalece en Dios todos los días. Nos da fuerzas para enfrentar lo que hay que enfrentar en ese día.
Aleluya. Así que orar ante Dios por la fortaleza espiritual diaria es una forma de cómo nosotros protegernos. Aleluya. En un lugar fuerte y seguro. La fortaleza es el lugar donde nos escondemos, nos refugiamos en la fuerza de Dios. Ahí es donde el enemigo no puede hacernos mucho, que digamos, todo lo que la tentación que el mundo pueda ofrecer, no puede lograr mucho porque usted está fortalecido en Dios, se alimenta de Dios. Por eso es que cada mañana que levantamos la cabeza, gloria al Señor, Señor, fortaléceme en este día, Padre. Aleluya. Si usted sabe que va a entrar en un área de peligro, Señor, fortaléceme en este día. Si usted sabe que hay gente que de repente que desea mal, es cuando usted ora y dice, Señor, fortaléceme, Padre. Algunas veces he escuchado cristianos que dicen, bueno, uno puede orar para que Dios le regrese esa maldición a la gente. Es que nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para ser fortalecidos en Cristo y bendecir a la gente. Amén. Aunque estén atados por el diablo. Cuando nosotros bendecimos a la gente, tarde que temprano Dios nos va a desatar para que conozcan al mismo Cristo que usted conoce. Amén. Pero usted necesita bendecirlos. Y para eso necesita la fortaleza de Dios. Amén. Todos los días se la pedimos. Así que está aprendiendo que debemos orar por la fortaleza todos los días. Eso es lo que Pablo está deseando a la iglesia de Colosenses. Que ustedes sean fortalecidos en el poder de Dios. Estoy orando por ustedes. Aleluya. Qué bonito cuando usted le llama a alguien y dice, hermano, estoy orando para que Dios te fortalezca. Aleluya. ¿Por qué otra cosa podemos orar? ¿O qué otra cosa podemos pedir? Pedir la paciencia. Aleluya. Paciencia y longanimidad. Son dos cosas similares, pero tienen una definición distinta. La paciencia tiene que ver con las circunstancias de la vida. La longanimidad tiene que ver con las personas. Aleluya. Usted necesita las dos cosas, yo necesito las dos cosas. Amén. Amén. La paciencia, hermanos, simplemente significa la tolerancia o el saber tolerar y soportar las cosas, pero con un solo fin, para cambiarlos para algo mejor. O sea, transformar esas circunstancias para algo mejor. Pero tener la capacidad de soportarlas al principio. Mientras ustedes se dan cuenta cómo cambiar eso. Todos hemos atravesado necesidades económicas en donde de repente nos rascamos la cabeza y ahora ¿cómo lo voy a hacer en esa? A veces va a faltar para la renta, va a faltar para el carro, va a faltar para todo. Y dice, ¿cómo salgo de aquí? Usted tiene que tolerar eso al principio. Pero en eso que usted está tolerando, usted está pidiendo, Señor, ayúdame a entender cómo salir de esta situación. Una vez que usted recibe el entendimiento cómo salir de la situación, usted toma la decisión de actuar sobre ello. Amén. Usted está resolviendo un problema. Amén. Para eso se necesita la paciencia. ¿O qué tal la enfermedad? ¿O qué tal una crisis familiar? ¿O qué tal una situación que se nos presenta en el trabajo con algún compañero de trabajo? Se necesita tolerancia, aguante. Porque a veces, en ocasiones, somos de gente de mecha corta. Ay, ¿qué es eso, verdad? Ya. Si el que no sepa, me espera un ratito ahí en la salida y platicamos. El de mecha corta es el que no tiene aguante. Se acelera por todo. Gloria al Señor. Porque, bueno, eso quiere decir algo. Y si es cristiano, pues eso significa algo. Que ese carácter no ha sido transformado. Amén. O sea que necesita ser trabajado. Y bueno, en algún momento de la vida Dios lo va a pulir. Va a doler. Porque cuando Dios empieza a pulir, sí duele. Duele. Sabe que para poder afilar el cuchillo usted necesita pasarlo sobre una piedra. Para sacarle filo. Si ese cuchillo tuviera sentimientos, tuviera nervios, tuviera todo lo que nosotros tenemos, le dolería todo. Pero al final va a adquirir filo. En la vida, para poder adquirir la paciencia, necesitamos de repente que Dios nos atraviese por circunstancias.
muy difíciles, con el único fin de darnos aguante, amén, de nos dar la capacidad que necesitamos, pero no sin antes pasarnos por las situaciones difíciles. Y ahí es donde necesitamos orar: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame que yo pueda aprender la paciencia. En una ocasión a un hermano le dijeron: ¿sabe, hermano? Dice, usted no debería de pedirle a Dios paciencia, porque usted sabe que cuando uno le pide a Dios paciencia, a uno lo meten en problemas. Le estaba metiendo miedo al hermano para que no pidiera paciencia. Pero es que uno se va a meter en problemas de por sí, es nuestra naturaleza. A ver, ¿cuántos no han conocido problemas aquí? ¿Cuántos no han atravesado problemas? ¿Cuántos no hemos creado problemas? Hay muchos problemas que nosotros atravesamos, que nosotros mismos los creamos. Porque parece que no vivimos felices sin problemas. Ya sea en el matrimonio, ya sea con el carro, ya sea buscamos problemas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos empuja hacia eso. Pero ahora que somos creyentes necesitamos aprender a pedir paciencia. Señor, ayúdame a aprender eso. ¿Por qué razón? Porque lo vas a necesitar tarde que temprano. Ya sea que tú lo causas o que no, pero lo vas a necesitar. Vas a necesitar la sabiduría para resolver esos problemas. Porque meterse en problemas es fácil, salir de ellos es otro asunto. Es muy importante que sepamos entonces cómo enfrentar las crisis. Las personas enfrentamos crisis de dos maneras. Una, nos dejamos arrastrar por ellas, y otras, buscamos cómo solucionarlas. Alabado sea Dios. No podemos evitar que vengan los problemas, pero si nos llegan, por lo menos sepamos cómo resolverlos. Aleluya. Gloria al Señor. El cristiano tiene un recurso celestial muy grande para resolver los problemas. Y es que la palabra del Señor nos ha prometido la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos en toda situación. Amén. Usted no ha leído la palabra del Señor: y os daré otro consolador para que esté con vosotros. Amén. ¿Qué significa eso? Que tenemos un recurso celestial que Dios nos ha provisto para ayudarnos en todas circunstancias de la vida. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, cuando se encuentran dificultades, hermanos, no se desespere. Levante los ojos arriba. Gloria a Dios. Él es el que da el entendimiento de cómo salir de medio de esas situaciones. Es el que nos capacita para vencer los obstáculos de la vida. Amén. Aleluya. Pero hay que levantar los ojos a Él. Señor, Padre, estoy atravesando en esto. ¿Qué hago, Señor? Y ahí es donde el Espíritu Santo nos da la solución. Tenemos recursos. Amén. Por eso es que cada vez que encuentra una situación difícil en su vida, no se acelere. Tranquilo. Tranquilo. Yo sé que todos reaccionamos diferentes de las cosas que se nos presentan en la vida, pero todos tenemos el mismo recurso. Amén. Dios. Aleluya. Así que no hay que desesperarnos. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces Dios nos da la capacidad, hermanos, para vencer todo. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Todo. Por eso, hermanos, es bien importante que pidamos a Dios en nuestra oración: Señor, dame paciencia, Padre, ¿cómo resolver estas situaciones? Dame la paciencia, Señor. Porque la falta de paciencia es lo que nos ha metido dentro de un problema aparte del que ya teníamos. ¿Sabe qué? Yo tengo un hermano que en su juventud era desesperado, el muchacho. Oh, muy buena persona, usted platica con él. Wow. Un hombre muy amado. Pero en lo personal, él era desesperado. Un día íbamos en el camino manejando. Yo era su ayudante, era el hermano menor. Íbamos en el camino, él trabajaba en transportación de productos. Ahí va manejando y de repente ese carro comienza a fallar. El camión comenzó a fallar.
No sé qué falló, el asunto es que él se metió buscando cuál era el desperfecto, buscó por acá, por allá, y el camión se paró, no arrancó, no para atrás ni para adelante, para dónde vamos. Estamos en medio de un lugar donde no conocíamos. Y él busca y busca ya desesperado, y ya cuando ya no hallaba la solución empezó, en el tiempo, los dos, pues yo no era cristiano, él era medio cristiano, usted sabrá lo que empezó a salir de la boca. Empezó a maldecir el camión y dice, préstame un cerillo por ahí porque ahorita acabamos con este problema. Si yo hubiera tenido un cerillo se lo hubiera dado, pero yo hubiera sido el culpable después de haber quemado el camión. ¿Entiende? El asunto es que era tan desesperado en la solución. No hallaba la solución así. Cuando uno se desespera no encuentra la solución de los problemas, los empeora. Por eso es que cuando sucede algo, hermano, tranquilo, que el mundo no se va a caer. Tranquilo. Busca a Dios primero, Él tiene la solución. En todos los aspectos de la vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo, no importa que sea. Gracias, Señor. Tú como padre de familia tienes hijos, tienes papás, tienes... Si algún día te llaman y te dicen, tu hijo está gravemente en el hospital, por más que vuelvas a llegar al hospital, no vas a solucionar nada. Porque para empezar no eres médico. No haces eso. Pero si en ese momento, Padre Celestial, mira la condición de mi hijo, sobre tus rodillas, mira la condición de mi hijo, Señor. Padre, lo pongo en tus manos, Padre mío. Yo sé que tú me lo has dado, yo sé que tú me lo trajiste. Señor, yo sé que no va a morir. Padre, gracias, Señor, por tu cuidado. Te levantas tranquilo. Es Dios el que tiene control de todo. Amén. Para eso necesitamos la paciencia. Porque la vida está llena de dificultades. Y en todo ello, para no empeorarla, para no regarla, como decimos en México, hermano, necesitamos paciencia. Gloria al Señor. Si usted no quiere, hermano, si mira un pequeño incendio y sabe que lo puede apagar, pero en vez de botarle agua, le bota gasolina, tenga cuidado. Por eso necesitamos la paciencia. Gloria al Señor. Aleluya. Podemos pedirle al Señor, hermano, por la paciencia para enfrentar todas las cosas en la vida. No importa que sea. Amén. Ya sea con problemas en la pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, de cualquiera que sea, podemos pedir paciencia a Dios. Señor, dame paciencia. Y Dios te lo da. Para que no empeore la situación, sino encontrarle una salida. Pero cuando Dios te da la salida, Dios te da la sabiduría y la inteligencia de cómo encontrar esa salida, hermano, créeme que es una solución perfecta. Santo Señor. Porque también optamos por salidas rápidas, ¿no? Hay problemas en el matrimonio, pues nos divorciamos y se acabó. ¿Pero qué resolviste con eso? Gloria al Señor. Pero ¿qué tal si oramos y pedimos, Señor, si tú me diste este matrimonio, tú lo vas a arreglar, Señor? Y no sé qué es lo que tengas que hacer, pero yo quiero que lo arregles. Y si puedo ayudar, Señor, y no empeorar la situación, ayúdame, dame entendimiento cómo cambiar como soy, cómo cambiar lo que hago, cómo cambiar, Señor, estas cosas. Porque en el hogar se necesitan dos para tener problemas. ¿Cierto? Casi por lo regular, cuando hay problemas, estamos bien listos. Parecemos los monitos de las caricaturas. Bueno, es que tú tienes la culpa. Pues sí, posiblemente sí. Pero también la otra parte tiene la culpa. La otra partecita también tiene la culpa, porque nadie es paloma blanca. En la mayoría de los casos todos somos palomas grises. ¿Entiendes? Pero en el momento del dolor, casi por lógica, buscamos al culpable, aunque nosotros no seamos.
¿verdad? Pero es más fácil culpar al otro o a la otra. Entonces, para no regarle, para no empeorar la situación, uno necesita paciencia. Paciencia. Amén. Gloria al Señor. Para eso necesitamos pedírselo al Señor. Él es el único que puede ayudarnos a cambiar las cosas. Aleluya. Pero no es algo mágico, no quiera que suceda algo mágico. Entonces, Señor, arréglame esta situación. Sí, pero el Señor va a necesitar de tu ayuda. Él puede cambiarlo sin tu ayuda, pero nunca vas a saber cómo sucedió. Pero cuando las cosas se arreglan con tu ayuda, vas a darte cuenta para no volver a regar en lo mismo. ¿Cómo sucede eso? Simplemente que Dios nos da la capacidad y el entendimiento. Y nos da las herramientas para resolverlo nosotros. Gloria a Dios. Para que nuestro entendimiento vaya creciendo. Gracias. Oh, esto fue lo que causó el problema. Entonces tengo que tener cuidado con él. ¿Entendemos esa parte? Entonces, Señor, ¿qué es lo que normalmente te mete en problemas a ti? Yo sé lo que me mete en problemas a mí. ¿Qué es lo que te mete en problemas a ti? Eso es lo que hay que cambiar. Gloria al Señor. Necesitamos la paciencia. Pero hay que cambiar eso, porque si nada más dejamos la paciencia solita, no va a funcionar. Amén. Nosotros necesitamos trabajar sobre nosotros para cambiarlo. Pero a lo mejor dice hay un dicho que dice que el cuchillito de palo no corta, pero me ayuda, ¿verdad? Y eso es aplicado dentro del matrimonio cuando hay reclamos constantemente el uno para el otro. Si eso no cambia, tarde que temprano va a traer para abajo la relación. Necesitamos aprender paciencia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Para eso necesitamos pedírselo al Señor. Podemos orar para que Dios nos dé la paciencia para enfrentar todo tipo de circunstancias. Nos dé la habilidad y la capacidad para cambiar las cosas. Gloria al Señor. El libro de Lucas 21:9, Jesucristo dijo esta frase: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Él se estaba refiriendo a las tribulaciones que iban a venir a la tierra, porque las dificultades que se iban a presentar cuando los hijos de Dios iban a ser perseguidos, cuando iban a ser amenazados por el enemigo. Y el Señor dice: en vuestra paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tengamos claro entonces que la paciencia es muy necesaria para toda circunstancia en la vida, y todos lo vamos a necesitar. Lo siguiente, ¿qué más podemos pedir? Podemos pedir por la paciencia que no se agota. Por si hablamos de paciencia, sí, nada más que esta paciencia se define como longanimidad. Longanimidad es paciencia, pero en otro sentido. Paciencia con las personas. Gloria al Señor. Lo primero es la paciencia con todas las cosas, todos los acontecimientos. Longanimidad es paciencia con la gente. Paciencia con el cónyuge. Yo sé que algunas mujeres dicen: Señor, llévatelo porque no te lo mando. O los hombres, ¿te la llevan o te la mando? ¿Sí? Vía Express. Aleluya. Ahí es donde aplica la longanimidad. Aleluya. Longanimidad, hermano, tiene que ver como ya dijimos, con la paciencia con la gente, con las personas. El verbo griego del macrotimeo está compuesto por el adjetivo macro, que quiere decir grande, amplio, ancho. Gloria al Señor. Y timos, que significa corazón, sentimiento, ánimo. Cuando se unen esas dos palabras, sale la definición. Gloria al Señor. Es tener un ánimo grande. O sea, tener longanimidad. Un ánimo grande. ¿Qué significa eso? Si lo traducimos, hermano, diríamos aguantar o soportar, pero eso son términos muy pobres. Porque, bueno, tengo que aguantarme porque es la voluntad de Dios. No, no se refiere a eso. Gloria al Señor, se lo voy a definir un poquito más. Aleluya, porque la interpretación, si lo tomamos de esa manera, quedaría muy
muy pequeño. Amén. Pero quiere decir en mí, implica que el corazón se ensancha por el amor. O sea, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Y que por ese amor yo tengo el aguante que tengo. Usted tiene el aguante que tiene. No porque usted sea la mejor persona del mundo, sino por el amor de Dios que ha sido derramado en usted. Gracias, Señor. Porque sabe que todos somos de mecha corta cuando no tenemos el Espíritu Santo. Somos rápidos para encendernos. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo y el amor de Dios está en nosotros, ya como que el Espíritu Santo apaga ese fuego rápidamente. Si nosotros lo dejamos. Gloria al Señor. Porque si no lo dejamos, seguimos siendo los mismos. Pero quiero que comprenda eso. Entonces, hermano, cuando se ensancha el amor, implica tener un ánimo lo suficientemente amplio como para desarrollar la facultad de entender a otro. ¿Alguna vez usted ha tenido problemas con otra persona cuando usted le da ganas de sonárselo de repente? ¿Qué hace un compañero de trabajo o alguien que le ha hecho mal? Usted va manejando el frijol muy tranquilamente y de repente pasa un individuo ahí, ¡tata! Le saca el dedo por la ventana y ¡tata! Y se le cruza por enfrente y usted, si no tiene el Espíritu Santo, dice, ¡ay, joda! Ya quieres sacar la pistola, también sacar la mano por la ventana y ya no es una persona la loca, sino ahora van dos. Pero cuando tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, es el soporte nuestro, como el que amortigua las dificultades. ¿Y qué va a suceder? Ahora, por ese amor que Dios ha derramado en mi corazón, en ese momento se me viene algo en la mente y digo, a lo mejor este pobre individuo se peleó con su esposa antes de salir de la casa. A lo mejor viene desesperado del hospital porque su ser querido se le está muriendo. A lo mejor anda en drogas. O sea, muchas razones pueden suceder. Pero si de buenas a primeras nosotros nos encendemos como Él viene, ¿dónde está la paciencia? Entonces la paciencia, la longanimidad significa que usted mira la condición de la gente y la entiende. O sea, no la trata de excusar, sino entiende lo que está pasando. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando alguien está pasando por una crisis emocional profunda, ya sea que está perdiendo un ser querido, está perdiendo el matrimonio, está perdiendo sus propiedades, anda desesperado? Y cualquier cosa que lo altere, lo pone, hermano, de puntillas y listo para desquitarse o tratar de desahogarse en ese momento. Entonces, si nosotros estamos en el mismo nivel de Él, vamos a actuar de la misma manera. Pero los hijos de Dios, gracias al Señor, que Él nos ha provisto las herramientas para que podamos ser diferentes. Amén. Por eso es que necesitamos la longanimidad. Señor, ayúdame a comprender a las personas, Señor. Ayúdame a comprender a mis hermanos, Padre, que de repente me irritan, Señor. Aleluya. Señor, les predico y pareciera que no me entienden. Señor, ayúdame, Señor. A lo mejor necesito predicarles mejor, no lo sé, Señor, pero ayúdame. El asunto es este, hermanos, que necesitamos paciencia. Amén. La longanimidad. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Cada vez que tengamos oportunidad, Señor, ayúdame. Si usted sufre, hermano, cuando se enfrenta con otra persona y quisiera, empieza a sudar frío porque sabe que en cualquier momento el temperamento puede reventar, hermano, pídale al Señor que le dé longanimidad, paciencia con las personas. Pídase, aleluya, porque Él es el que le puede ayudar. Si me pide un consejo a mí, bueno, le puedo dar consejo, pero no le puedo ayudar en mucho. Amén. Pero cuando usted le pida a Dios lo que necesita, Él se lo da. Bendito sea Dios. Hermano, quizá el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esto, se daba cuenta que en el pueblo de Colosas había sus problemas. A lo mejor la gente era de mecha corta igual y dijo, estos hermanos necesitan cambiar, necesitan la ayuda de Dios. Aleluya. Todos en algún momento necesitamos la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos,
para no amargarnos en la vida, para no desesperarnos, para no alterarnos, necesitamos longanimidad. Gloria al Señor. Si usted se desespera fácil, necesita longanimidad. Amén. Una largura de ánimo. Necesita una extensión de ánimo. Y no, pues, nadie más se lo puede dar más que el Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Con este tipo de paciencia, hermanos, a ninguna circunstancia que enfrentamos en la vida nos puede derrotar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos fortalecido en el Señor, hermano, hayamos pedido a Dios que nos dé la paciencia que necesitamos, hermano, eso es como construir una pared fortalecida y bien fuerte que nada lo puede tumbar. Usted se hace una persona, hermano, fortalecida en Cristo, que venga lo que venga, debemos permanecer firmes y tranquilos. Necesitamos, hermanos, no perder nuestro testimonio en el mundo que estamos viviendo. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que tenemos hermanos alrededor del mundo. Todos son nuestros hermanos. Todos hablan otro lenguaje distinto. Pero ellos también atraviesan por necesidades como las que usted y yo atravesamos. Y algunos se las atraviesan peores. En los países musulmanes hay creyentes que están siendo perseguidos en este mismo momento. En el país chino, gloria al Señor, últimamente están prohibiendo en los medios sociales utilizar la palabra Cristo, la palabra Jesús. Los hermanos chinos ya no lo pueden utilizar porque está prohibido. Las iglesias se cierran constantemente porque el gobierno no está de acuerdo con lo que se enseña. Persecución. No solamente China, hay otros países como Bangladesh y otros países de Asia, hermanos, que están siendo perseguidos los creyentes. Nosotros necesitamos aprender a orar por esas personas. Hay muchos motivos por los cuales orar. Gloria al Señor. Tenemos demasiados. ¿Qué tal por personas que encuentran en enfermedades, en depresión, en problemas de salud? Hermanos que están perdiendo quizá su hogar, están perdiendo a su familia. Por esas personas podemos orar. Hay muchos motivos por los cuales nosotros oramos. Aleluya. En ocasiones solamente oramos por una pequeña ventana de cosas solamente que alcanzamos a visualizar. Pero si salimos afuera de esa ventana vamos a ver un mundo extenso de gente con necesidad. Y uno se pregunta, ¿pero qué puede hacer mi oración por ellos? Oh, puede hacer muchísimo. La oración es el arma más grande que el ser humano cuenta con Dios. La oración puede cambiar muchísimo las cosas. Por eso es que si el creyente verdaderamente cree en su corazón, hermano, cosas pueden cambiar cuando ora. Aleluya. Por ahí en los caminos encontramos un letrero que dice: Dios cambia las cosas a través de la oración. Amén. Porque Dios cambia las cosas a través de la oración. Ya ustedes escucharon el testimonio de la hermana. Por la oración, bueno, sus hijos pudieron conseguir lo que necesitaban. Hermano, no solamente eso. La oración hace grandes cosas. Por eso es importante orar. Alabado sea el Señor. Terminando. Tenemos muchas razones para orar, comenzando por pedir, por sabiduría, para comprender el Evangelio y así aplicarlo en nuestra vida, personalmente. Gloria al Señor. Necesitamos la fortaleza para confrontar los problemas de la vida y los ataques del enemigo. Eso es lo segundo que debemos de pedir, fortaleza. Gloria al Señor. Necesitamos la paciencia para no ser derrotados por las eventualidades de este mundo. Y necesitamos la longanimidad para soportar a la gente difícil. Gloria al Señor. Aleluya. Todos conocemos una persona difícil por ahí. Y necesitamos la longanimidad para poder soportar a las personas. Gloria al Señor. Orar por nuestros hermanos en Cristo, que están en todas partes. Y lo último es que enfrentar las dificultades que vengan con la fortaleza del Señor en nuestra vida. No enfrente las cosas solo. Enfrente todo lo que venga con la fortaleza de Dios. Todo lo que nosotros pasamos en la vida, Dios está interesado en saber de ello. Pero no solamente quiere saberlo para no hacer nada. Él
quiere ayudarnos a que cambien las circunstancias. Sea hay enfermedad, ya sea escasez, ya sea situaciones que de repente no podemos compartir con los demás, Él las conoce. Él puede cambiar las cosas a través de la oración. En esta tarde, en el nombre del Señor, yo le ruego que si usted tiene necesidad y está pasando por ellas, pues en esta tarde podemos orar por ellas para que Dios le ayude a salir de eso. No importa qué tipo de problema sea, Dios las conoce. Dios tiene una solución para todas y cada una de ellas. Es solo de presentárselo al Señor. Alabado sea Dios. Se podría poner de pie en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Váyanse preparando, vamos a tomar la Santa Cena. Gloria al Señor. Pero antes de tomar la Santa Cena en esta tarde, queremos invitarlo. ¿Tiene alguna necesidad? No se quede con su necesidad. ¿Está enfrentando algún problema y desea que oremos por usted? No se lleve el problema. Dios tiene una solución para ello. En esta tarde, en el nombre de Jesús, oramos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestros medios. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has invitado a que vengamos a ti. Y nosotros hemos venido tales y cuales somos. Tú nos conoces que tenemos debilidades, que tenemos problemas, que tenemos necesidades. Y tú has prometido a través de tu palabra que tú nos ayudarías, Señor. Esa es la razón por la cual estamos aquí en esta tarde. Hemos adorado tu nombre, hemos escuchado tu palabra y sabemos que tú tienes la solución para cada una de las cosas que enfrentamos. Así que oramos en el nombre de Jesús en esta tarde. Espíritu Santo, pon tus manos en esa situación, Señor. Ya sea emocional, ya sea física. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ellos. Alabado sea Dios. Quiero invitarte en esta tarde, si traes esa necesidad en tu alma, traes esa necesidad en tu corazón y necesitas que la mano de Dios haga algo en tu vida, ¿por qué no te vienes al altar y vamos a orar por ti en esta tarde? No te lleves ese problema en tu vida. Si hay una enfermedad que deseas que oremos para que Dios te sane, hoy en esta tarde no te lo lleves a casa. Si hay una situación emocional que estás pasando y no sabes cómo arreglar las cosas, no te lo lleves a casa. Déjaselo al Señor en esta tarde. Pónselo en las manos de Dios en esta tarde. Y Él te dé el entendimiento de cómo salir de ello. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios tiene cuidado de ti. Él sabe cómo solucionar los problemas. Oh, gloria a Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces. En el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pon tus manos sobre la necesidad de mis hermanos. Hermanos del coro, vayan pasando. Oh, gloria a Dios. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en esta tarde. Él sabe cómo hacer las cosas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Le adoramos, Señor. El resto de la iglesia le pido que levante sus manos a Dios. Dele la gloria al Señor. Alabe a Dios con nuestros hermanos. Aleluya. Padre de los cielos, gracias.
Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta tarde. Padre, vamos a tomar la Santa Cena en esta tarde. Gracias por lo que nos has dado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la bendición del cielo. En Cristo tenemos la comunión de los creyentes unos con otros. En Cristo Jesús hemos encontrado la vida que en otro tiempo no teníamos. Padre, gracias. Compartimos esa vida, Señor, ahora a todos los que hemos creído. Gracias, Padre mío, por haber unido de tantas lenguas, de tantos pueblos, de tantas razas, en una sola, en un solo pueblo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, sobre esta tarde, que al tomar esta copa y este pan, reflexionemos que estamos tomando el cuerpo de Cristo. Gracias por dárnoslo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Gracias, Padre. Le voy a rogar que vaya pasando de uno por uno, tome su copita, se regresa a su lugar. Gloria al Señor, y todos lo vamos a tomar juntos en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. En la copita va incluido el pan, solo que tiene dos tapitas ahí. Va a destapar una para abrir el pan y va a destapar la otra para el jugo. Gloria al Señor. Aleluya. Sigamos alabando al Señor mientras. Gloria a Dios. Alabado al Señor. Alabado nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hambre de ti, Gracias, Jesús. de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Aleluya. Hambre que duele, Gracias. que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. La Escritura lee de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. El pan representa el cuerpo de Jesús simbólicamente. Y cuando nosotros lo tomamos, simbólicamente estamos tomando el cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros hemos alcanzado vida. Nos hemos hecho uno con Él. Él se ha hecho uno con nosotros. Por eso es que le damos gracias, Padre. Gracias por el cuerpo de Jesús, que fue inmolado en la cruz del Calvario para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Lo recibimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Tome del pan, alabado sea Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. La sangre de Jesús es el pacto que Dios firmó con todos los hombres. En ese pacto hemos entrado los que estamos aquí en esta tarde. Un nuevo compromiso que Dios hizo con la humanidad. Y selló ese pacto con la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que nuestros pecados fueron perdonados al derramar la sangre de Jesús. Nosotros lo tomamos simbólicamente y que aceptamos el sacrificio de Jesús como lo único que nos puede salvar. Padre, gracias por la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario, Señor, para nuestra salvación, para limpiar nuestros pecados. Padre, gracias, porque a través de la comunión, a través de la sangre de Jesús, tenemos comunión contigo en este día. Lo tomamos en el nombre de Jesús en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Te damos la gloria. No daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias por la comunión que hemos tenido en esta tarde. Ahora que tus hijos van a salir cada uno a sus hogares, Señor, oramos que sean bendecidos todos y cada uno de ellos en esta semana. Que la mano del Dios Todopoderoso los guarde y los guíe durante el resto de la semana, y que la gloria del Dios viviente se mire en sus vidas y en sus hogares. Padre, que tu mano los proteja de todo mal, de toda tentación, de todas las acechanzas del enemigo, Señor, y los libre de todos los peligros que vengan, Padre. En tus poderosas manos encomendamos en este día, y que tu pueblo sea bendecido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Gloria al Señor que nos acompañaron, y nos volvemos a ver en la siguiente ocasión. Amén.